en la Unión Evangélica. Es un gusto poder compartir con ustedes este devocional conforme al proyecto que la comisión directiva nos ha compartido y alentando a los hermanos a buscar al Señor y encontrar fortaleza en Él. Es el tiempo de Adviento, el tiempo en que celebramos en nuestras iglesias locales, en nuestras familias, la Navidad. Este mes particularmente especial para recordar que Jesús se encarnó, Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y en este tiempo es un mes donde la adoración es la característica. Recordar que vino el Rey y vino el reino en la persona de Jesús. Y adoración es esa actitud donde todo el ser se somete a Dios y donde, tomando conciencia de su santidad, entonces nuestra mente encuentra sustento en la verdad plena de la persona de Jesús y en la palabra inspirada. Entonces nuestra capacidad interior como personas en relación con Dios y con los demás empieza a ser purificada y ordenada conforme al plan y al propósito de Dios. Y eso es todo lo que va pasando en la conversión y en la santificación de una persona, y por eso esa persona, al tener un apego a Jesús, el Señor y el Salvador, celebra siempre la encarnación. Es la apertura entonces del amor de Dios derramado sobre nuestro corazón, abriendo nuestro corazón, rindiéndolo a la voluntad de Dios en sus propósitos. Lógicamente esto nos pone en una posición de alabanza, tanto individual como colectiva, y como creyentes contribuimos en el culto público, en la edificación de los demás, en el servicio, revelando, dando a conocer, manifestando que Cristo es real para nosotros y Él nos está transformando, guiando, dirigiendo en su propósito, en su voluntad. Qué maravilloso es este tiempo, porque juntos podemos recordar un momento puntual del inicio de la encarnación. Y así lo hacemos cuando, por ejemplo, leemos en Lucas los cánticos de la Natividad, estas expresiones de alabanza que Lucas recogió y que desarrolló en la Escritura inspirada, de manera que podamos tener estos himnos cristianos del primer tiempo y podamos alabar a Dios entendiendo cómo el pueblo de Dios de aquella época también le alabó y reconoció el obrar de Dios en lo particular en personas que Él había llamado para cumplir su propósito. Tenemos entre ellos a María, a Elizabeth, a Zacarías, a Ana y Simeón y los ángeles, es decir, todo el ejército de personas y de seres creados que sirvieron en el propósito de Dios en el tiempo de la encarnación. Siempre nos llama la atención la historia de María, porque allí está ese relato que llamamos el Magnificat. Y entonces vemos que comienza diciendo en Lucas 1, verso 46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y esperamos que en este tiempo de Navidad pase lo mismo en tu vida, pase lo mismo en cada iglesia local, pase lo mismo en cada ministerio, en cada familia de nuestras iglesias, que podamos reconocer y engrandecer, magnificar a Dios desde nuestro ser interior porque su espíritu está en nosotros. No es un tiempo para pensar tanto en comida y en tantas cosas como siempre decimos, sino un tiempo para celebrar la venida de Jesús, la encarnación y el inicio de este proceso que para nosotros es la historia de la redención hecha realidad. En este himno, María particularmente habla de que Dios tiene la capacidad de hacer grandes cosas, verso 49 del capítulo 1 de Lucas. Hace grandes cosas el poderoso y su nombre es santo. Cuando conocemos a Dios lo conocemos así, en esta dimensión del Dios omnipotente, pero también del Dios santo. Y en estos atributos nos identificamos y ella ya denunció su bajeza en el verso 48, pero reconoce la grandeza, la omnipotencia y la santidad de Dios que se muestra llegando al ser humano y encontrándolo pecador y caído, pero trayéndole misericordiosamente la gracia de la salvación. Así todas las generaciones de creyentes han adorado, han vuelto su corazón a la adoración reconociendo esta obra magnífica, maravillosa que Dios ha hecho al elegir a un pueblo y de ese pueblo
personas puntuales que estuvieron centradas como protagonistas del propósito y el obrar de Dios, y allí vino Jesús el Mesías. Y dice María en el verso 50 que la misericordia de Dios es para todos los que le temen. Y nos hace acordar aquel texto de Isaías 57, 15, 16, con quien habita el Señor, con aquellos que se humillan de corazón. Y para ellos Dios hace proezas con su brazo, dice el verso 51 de Lucas 1, y también deja a los soberbios esparcidos, librados a la deriva del pensamiento de sus corazones. Y los poderosos que tienen tronos y detentan el poder no saben qué hacer frente al hecho de Cristo. Por eso algunos como Herodes lo persiguen. Y esto nos hace pensar en este tiempo que los poderosos no quieren a Dios en la escena. Y entonces están dispuestos a atacar a los cristianos, a denunciarlos, a condenarlos, como hemos visto en estos días tristemente en nuestro país, donde el mismo sistema empieza a mostrar un tenor de agresividad hacia los cristianos. Es un tiempo entonces preocupante, porque tenemos que orar y afirmarnos en la fe y confiar en Dios por sobre todas las circunstancias, porque Él es el que manifiesta su brazo para guardarnos, para guiarnos en tiempos de dificultad también. En este texto donde María magnifica al Señor, en este salmo, en esta canción de adoración y alabanza, ella sabe que Dios exalta a los humildes y nos hace acordar al Sermón del Monte. Los que se humillan de corazón, los humildes de espíritu, reciben entonces la gracia y así al ser salvos son exaltados. Y entonces aquellos que confían en el poder y en las riquezas quedan vacíos, dice también el verso 53. No porque Dios no se interese en los ricos. Recordemos a Zaqueo. Recordemos otros que vinieron preguntando qué hacer y Jesús les dijo, bueno, deshacete de las riquezas y seguime. Y acá nosotros nos empezamos a encontrar con la confrontación de la venida del reino que hace que todos, sea cual sea nuestro tesoro, seamos puestos en evidencia para saber si vamos a renunciar a eso para seguir a Cristo. Y lo vamos a sujetar a su señorío o lo vamos a abandonar si es necesario para seguir a Cristo. Elegir seguir a Cristo por sobre todas las cosas es lo que también nos propone este tiempo de Navidad. Porque Dios viene en el verso 54 a socorrer a su pueblo. Dice, socorrió a Israel su siervo y se acordó de la misericordia que había sido dicha a los padres, a Abraham y a la descendencia. Y acá María hace alusión a los pactos. Y entonces aquí tenemos en cuenta que Dios tiene un plan redentor que viene desde el pasado. Recordemos Génesis al principio, el protoevangelio. Dios dijo que iba a intervenir en la historia más allá de la caída y que iba a enviar a un Salvador. Así lo cantaron y proclamaron los profetas. Así lo predicaron. Así lo creyeron aquellos que realmente estaban unidos al propósito de Dios, los elegidos de Dios. Así lo vivieron en esperanza y así sostuvieron la antorcha de esa fe de generación en generación hasta que Jesús vino, pero también lo han sostenido los creyentes con la venida de Jesús hasta el día de hoy. Así es nuestro modo de entender el significado, el sentido de este tiempo que llamamos Adviento, el advenimiento, la venida, la Navidad, la Natividad. Y más allá de los aspectos culturales está la esperanza entonces que nos da este mensaje que está aquí tan claro. Hermanos, Dios está dispuesto a mostrar su omnipotencia. Lo hizo en el pasado, lo hace en el presente, lo hará en el futuro porque Jesús va a volver. Dios es santo y la santidad del Mesías es la garantía y fue la garantía de ese sacrificio realizado en la cruz para que entonces la salvación nos alcanzara. Y Dios quiere un pueblo santo. Y acá tenemos que contemplar que conocer el brazo poderoso de Dios implica temerle y vivir en santidad y en aprobación de Dios. Porque en ese pueblo donde Dios irradia su misericordia, cada creyente, cada familia, cada iglesia local, toda la unión evangélica, la misericordia de Dios espera ser irradiada de manera sin igual a otros que no le conocen, pero que deben escuchar el mensaje de salvación y reconciliarse con Dios. Y ahí estamos cumpliendo la misión que Dios nos encomendó a nosotros, que es proclamar el Evangelio, hacer discípulos hasta que Cristo venga. Pero si no hay santidad, si el carácter de Jesús no es visto,
si el poder de Dios no se manifiesta en su pueblo. Entonces la gente no puede ver la luz de Cristo, porque el mensaje predicado es siempre hecho visible en las vidas de los que lo predican. Un gran hombre de las comunicaciones que se llamó Marshall McLuhan dijo: el medio es el mensaje. Y el medio sos vos, el medio somos cada uno de nosotros, donde el mensaje se encarna, la vida de Cristo se manifiesta, y entonces el mensaje ilumina las mentes y los corazones, porque la palabra está encarnada en tu vida, está hecha realidad, y Dios la usa para llegar al corazón de los demás. Obviamente todos somos imperfectos y pecadores, pero el poder del Espíritu Santo obra a través nuestro, y cuando proclamamos la palabra de Dios y cuando compartimos y demostramos la vida de Cristo en nosotros, entonces la luz de Cristo se hace visible en otras personas que esperan el anuncio de la redención. Sí, hermanos, es tiempo de Navidad, es tiempo de alegrarnos, es tiempo de renovarnos, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de que seamos santificados y usados por el Espíritu. Es tiempo de proclamar a Cristo y hacer discípulos, porque Cristo va a volver. Y así como una vez fue esperado en su primera venida, ahora le esperamos y le celebramos y le adoramos y le servimos de todo corazón. Querido, Dios te bendiga. El Dios que envió a Jesucristo manifieste su potencia y su gloria en tu vida, en tu casa, en tu iglesia local en este tiempo. Que el Señor reciba la gloria y la exaltación en esta cercana Navidad. Nos vemos en otro momento y sigamos estos videos que la Unión Evangélica está produciendo. Dios te bendiga poderosamente en esta Navidad.